La cadena transportadora consiste en tres complejos proteicos. Tenemos tres grandes complejos proteicos que tienen, en principio, lo denominamos con un número romano como el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, que son proteínas que logran atravesar la membrana mitocondrial interna. Son proteínas ubicadas en membrana mitocondrial interna. También hay otro complejo mayor, que es el complejo 2, y el complejo 2 está ubicado en principio hacia la matriz mitocondrial. Está en la membrana, no logra atravesarla, pero está hacia la matriz mitocondrial. Estos complejos están auxiliados por dos proteínas menores, que sería la ubiquinona o coenzima Q y el citocromo C, que son proteínas móviles. La coenzima Q viaja entre el complejo 1 y 2 hacia el complejo 3 y el citocromo conecta el complejo 3 con el complejo 4. Estas proteínas transfieren o transportan electrones por medio de reacciones redox. Todas las proteínas sufren reacciones redox que permiten el intercambio de electrones. Los electrones van pasando de un complejo al otro, ¿ya? Ahora, cada complejo 1, 2, 3 y 4 tiene un nombre. El complejo 1 es el complejo NADH deshidrogenasa. Este complejo, dentro de él hay grupos prostéticos que ayudan a su actividad enzimática. Tengo dentro de él, voy a tener, en el complejo 1 tengo FMN y centros de hierro azufre. En el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, tengo FAD y centros de hierro azufre. En el complejo 3 tengo la ubiquinona, citocromo C óxido reductasa, que tiene grupos hemo y también tiene centros de hierro con azufre. El citocromo C, que solo contiene un grupo hemo, y el complejo 4, que es el citocromo oxidasa, que contiene grupos hemo y moléculas llamadas cobre A y otra molécula llamada cobre B. Estos son los grupos prostéticos en cada caso. Los electrones van a viajar desde el NADH hacia el oxígeno o desde el FADH2 al oxígeno. El paso de electrones no es al azar. El salto de electrones no es al azar. Los electrones viajan en orden. Los electrones pasan en orden desde el potencial estándar de reducción, o E'0, más bajo, hacia el E'0 más alto. Entonces, el que los entrega tiene un valor de E0' más bajo y el que lo recibe tiene un E0' más alto. El aceptor final siempre es el O2, que es el oxígeno. El último aceptor de electrones es el oxígeno, quien se reduce y se convierte en una molécula de agua. Siempre el oxígeno recibe los electrones. Entonces, en la tablita que está abajo, que se ve poquito, voy de los potenciales más negativos o más bajos a los potenciales más positivos o más altos. El más positivo, por ejemplo, es el oxígeno, que es un 0.82 aproximadamente, y partimos con el NADH, ya que, por ejemplo, tiene un 0.320. Entonces, ¿cuál es el orden del salto de electrones? El NADH se convierte en NAD y aparecen dos electrones, ¿ya? Y libero dos electrones. Esos dos electrones primero van a estar en el complejo 1. Los dos electrones primero van al complejo 1. El 1 se lo entrega a la ubiquinona, a la coenzima Q. La Q se lo entrega al 3. El 3 a su citocromo C, que normalmente lo tiene unido. El C está unido. El C al 4. Y el 4 es quien se lo entrega al oxígeno, el cual se convierte en una molécula de agua. Por eso decimos que es el último aceptor de electrón. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien ahí? Ya. Repetimos. El FADH2, cuando pierde electrones, se convierte en FAD. El FADH2, a perder electrones, se convierte en FAD. Esos dos electrones, primero los entrego al complejo 2. Los dos electrones primero van al complejo 2.
El 2 también se lo entrega a la Q. La Q se lo entrega al 3. El 3 se los pasa a su citocromo C, que es parte de él. El 3 se mueve y se lo entrega al 4. Y el 4 de nuevo se lo va a entregar al oxígeno, que se convierte en agua, se reduce a agua. El cuarto paso es la fosforilación oxidativa. Recordemos, la cadena transportadora, ¿ya? La cadena transportadora está compuesta de 4 complejos. 1, 2, 3 y 4. De los 4 complejos, los que bombean protones son el 1, el 3 y el 4. De los 4 complejos, el 1, el 3 y el 4 bombean protones, y los protones son sacados de la matriz. Los protones son sacados de la matriz y son llevados al espacio intermembrana. Entonces, el transporte de electrones provoca un bombeo de protones. Entonces, la cadena transportadora tiene dos funciones. Primero, oxidar NADH, oxidar FADH2 y entregarle los electrones al oxígeno, que se reduce a agua. Entonces, la primera función es transportar electrones desde el NADH o desde el FADH a el oxígeno. La segunda función es bombear protones. La otra función que tiene la cadena es bombear protones desde la matriz al espacio intermembrana. Estos protones viajan desde una región de baja a una región de alta. Los protones se comienzan a acumular. Como los protones van desde la matriz al espacio intermembrana, la concentración de protones en el espacio intermembrana aumenta drásticamente. Tengo un aumento de protones en el espacio intermembrana. Los protones en este momento se están acumulando. Entonces, se genera un aumento de protones en el espacio intermembrana debido a la cadena transportadora de electrones. Estos protones, en una alta concentración, generan un gradiente electroquímico. Como tengo una concentración mayor de protones en el espacio intermembrana, tengo una concentración mayor y en el espacio, en la matriz mitocondrial tengo una menor, se genera un gradiente. Gradiente con apellido. Lo que tengo acá es un gradiente electroquímico. Mucho protón en el espacio intermembrana, poco protón en la matriz. Gradiente electroquímico. Este gradiente debe volver a la normalidad. Entonces, el gradiente se tiene que disipar. El gradiente electroquímico se tiene que disipar. ¿Ya? ¿Qué significa disipar? Significa que este gradiente tiene que desaparecer. Entonces, aparece un complejo llamado ATP sintasa. En la membrana hay otra proteína llamada ATP sintasa que tiene la función de reingresar los protones. Entonces, en la misma membrana mitocondrial aparece una enzima, un complejo enzimático llamado ATP sintasa. La ATP sintasa, ¿ya?, disipa el gradiente electroquímico, elimina el gradiente electroquímico. La ATP sintasa tiene como función permitir que los protones reingresen. Ahora, como los protones reingresan de una concentración mayor, o donde hay una concentración menor, el reingreso permite que se libere energía y la enzima es capaz de fosforilar un ADP y convertirlo en ATP. Entonces, los protones reingresan, ¿ya?, a favor de la gradiente. Van de una concentración mayor a una menor, ¿ya? Entonces, se libera energía, el reingreso permite la liberación de energía, y esa energía permite la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, la ATP sintasa permite, por un lado, el reingreso de protones, la gradiente se disipa, ya no existe esta diferencia grande entre la membrana, entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial de protones, y ese reingreso libera energía. La energía liberada se utiliza para sintetizar ATP, y eso lo hace la ATP sintasa. Entonces, este proceso se llama fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es utilizar la energía libre
debido al reingreso de protones para que el ADP se fosforile y se convierta en un ATP. La fosforilación oxidativa técnicamente es la síntesis de ATP, nada más. Bien. Todo lo que les acabo de exponer se explica con el denominado modelo quimiosmótico de Mitchell. Entonces, el modelo quimiosmótico de Mitchell, ¿ya?, explica cómo funciona la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa de manera conjunta o acoplada. Entonces, el modelo quimiosmótico explica primero la función de la cadena transportadora. Entonces, la cadena transportadora es un conjunto de proteínas que están ubicadas en la membrana mitocondrial interna. ¿Y cuál es la función de estas proteínas? Las proteínas son capaces de, en este caso, oxidar el NADH, o también oxidar el FADH2, con lo cual los electrones viajan desde el NADH hasta el oxígeno o viajan desde el FADH2 hasta el oxígeno. Como los electrones provocan que los complejos también se oxiden, estos complejos son capaces de bombear protones. Cada complejo es capaz de bombear protones. El complejo 1 bombea 4, el complejo 3 también bombea 4 y el complejo 4 bombea 2. El transporte de electrones provoca el bombeo de protones. Cuando los protones son bombeados, se genera un gradiente electroquímico. Hay muchos protones, hay una alta concentración de protones en el espacio intermembrana, pero hay una baja concentración de protones en la matriz. Ese gradiente se tiene que disipar. Estos protones deben volver a la matriz. Los protones deben volver a la matriz. Los protones, cuando vuelven, lo hacen específicamente por la ATP sintasa. La ATP sintasa funciona en principio como un canal de protones. La ATP sintasa tiene como función permitir el reingreso de protones, como un canal. Pero el reingreso de protones va en favor de la gradiente, va de una concentración mayor y reingresa en donde había una concentración menor. Entonces, el reingreso, como es de una concentración mayor a una menor, es capaz de liberar energía. La gradiente electroquímica del reingreso ya permite liberar energía, que la misma enzima lo utiliza, ¿ya?, para sintetizar ATP. La síntesis de ATP es lo que llamamos la fosforilación oxidativa. Bien, y esto se denomina modelo quimiosmótico de Mitchell. El modelo quimiosmótico ya indica que la cadena transportadora de electrones está acoplado al proceso de fosforilación oxidativa. La cadena transportadora y la fosforilación oxidativa deben funcionar de manera acoplada o de manera dual, al mismo tiempo. Características del complejo ATP sintasa mitocondrial. Tiene dos subunidades. Está compuesto por dos subunidades, ¿ya? Tiene la subunidad F0 y la subunidad F1. Está compuesta por dos subunidades, F0 y F1. La F0, la subunidad F0 es la proteína transmembranal. F0 está ubicado en la membrana mitocondrial interna. F1 es la parte citosólica, la que está ubicada hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, el F0 es la transmembranal y F1 es la proteína periférica o citosólica, la que está ubicada hacia matriz mitocondrial. Características. La F0 es una proteína transmembranal que es insoluble en agua. Está formada por 4 o 5 tipos de subunidades diferentes. ¿Ya? Le dieron una nomenclatura de A, B, C, D. De la función de esta proteína transmembranal de F0, la función del F0 es simplemente ser canal de protones. El F0 es el canal de protones, por donde los protones atraviesan. El F1, que es la proteína periférica, ¿ya?, la que da hacia la matriz mitocondrial, también está compuesta por 5 subunidades. ¿Ya? Aquí se les dio también la nomenclatura simple, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. 5 subunidades. Es la que tiene cabeza o aspecto, la que tiene aspecto de cabeza de hongo, ¿ya?, y es la encargada de la síntesis de ATP.
La F1 es la que sintetiza ATP. La subunidad más importante es beta. Beta, se sabe que beta es la subunidad encargada de fosforilar el ADP y convertirlo en ATP, a favor del gradiente. El mecanismo exacto para la síntesis de ATP no está bien descrito ni establecido, solo que funciona. ¿Ya? La subunidad beta es la que sintetiza ATP. La síntesis de ATP, o la fosforilación oxidativa, requiere en principio de la ATP sintasa. Entonces, requiere una ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa está ubicada en la membrana mitocondrial interna. Los protones reingresan, y cuando los protones reingresan, ¿ya? Tomo un ADP, los protones reingresan, y esta enzima utiliza un ADP y utiliza un fosfato inorgánico y obtengo un ATP. ¿Ya? Esa es la función de la ATP sintasa. Ahora, en la misma membrana hay dos tipos de transportadores. Hay unas enzimas llamadas translocasas. En la membrana tengo la presencia de translocasas. Son de nucleótidos de adenina y de fosfato. La translocasa de fosfato es un syn-porter. Permite el ingreso de protón y el ingreso de fosfato. Este es el famoso PI. Este fosfato es el PI, fosfato inorgánico. Entonces, la translocasa de fosfatos permite el paso de un protón y al mismo tiempo el paso de un fosfato inorgánico. Este fosfato va a ser un sustrato. Yo necesito que los fosfatos ingresen porque son sustratos de la enzima. Entonces, este fosfato inorgánico va a ser un sustrato, ¿de acuerdo? Propio de la enzima. ¿Bien? Ahora, acá tengo, un sustrato. La otra es una translocasa, pero de nucleótidos de adenina. La translocasa de nucleótidos es un antiporter. Por cada ADP que entra, saca un ATP. Entonces, así funciona, ¿ya?, el sistema. Para la síntesis de ATP necesito fosfato y ADP. ¿Cómo entra el fosfato? El fosfato entra por un syn-porter protón-fosfato y el ADP entra por un antiporter ADP-ATP. Entonces, por cada fosfato que entra más un ADP que entra, debo sacar un ATP por la misma translocasa. Y así esto se regula. Entonces, para el ingreso de ADP y el ingreso de fosfato necesito translocasas. Y para la salida del ATP, la misma translocasa que permite el ingreso de un ADP y la salida de un ATP. Y así puedo obtener la entrada de sustratos y la salida del producto. Porque recuerden que el ATP que la mitocondria produce, debe salir al citosol. Entonces, en este proceso, los NADH y los FADH se oxidan. Cada NADH se convierte finalmente en 2,5 ATP. ¿Ya? Cada NADH se convierte en 2,5 ATP. ¿Ya? Porque recuerden que cada NADH en total bombea 10 protones. Cada NADH se convierte en 2,5 ATP porque cada NADH bombea 10 protones. Y cada FADH2 se convierte en 1,5 ATP porque por cada FADH yo obtengo 6 protones solamente. El NADH es mucho más energético porque bombea en total 10 protones. El FADH2 es menos energético porque bombea 1,5 protones solamente. La cadena transportadora y la fosforilación oxidativa tienen inhibidores. Ambos pasos tienen inhibidores. Y ambos pasos ya se van a ver bloqueados. Entonces, vamos a ver primero la inhibición en la transferencia de electrones. Si yo inhibo los complejos, disminuye el transporte de electrones, disminuye el consumo o el uso de oxígeno y disminuye la síntesis de ATP. Entonces, cuando ustedes bloquean
Cuando ustedes bloquean, el transporte disminuye. Paso de electrones, uso de oxígeno y síntesis de ATP. Cada complejo tiene un inhibidor. El complejo 1, por ejemplo, moléculas como rotenona, amital, pirisidina A. El complejo 3, la antimicina o el mixotiazol. El complejo 4, el monóxido de carbono o el cianuro. Estos son venenos para la cadena transportadora de electrones. La ATP sintasa también se inhibe. Si yo inhibo la ATP sintasa, solo bloqueo la síntesis de ATP. En el caso de la ATP sintasa, solo bloqueo la síntesis de ATP. Los inhibidores conocidos de la F0, solo bloqueo la F0. Recuerden que el F0 es el canal. F0 es el canal. Ahí tengo la oligomosina y la venturicidina. Inhibidores de la F0, la oligomosina y la venturicidina. Y por último, hay unas sustancias especiales llamadas desacoplantes. Hay unas sustancias llamadas desacopladores. El desacoplante separa. Desacoplar es separar. Separo la cadena transportadora de la fosforilación oxidativa. Cuando los separo, el transporte de electrones es normal. No afecto el salto de electrones. No afecto el gradiente. Se genera igual el gradiente. El consumo de oxígeno es normal. O sea, transporte normal, gradiente normal, consumo de oxígeno normal. Y síntesis disminuye. El único afectado es la síntesis. Se afecta la F0. La síntesis se ve afectada. ¿Cómo funciona un desacoplante? Forma poros por donde los protones pasan. El desacoplante forma poros para que los protones pasen. Entonces, si los protones pasan, es mucho más sencillo hacerlo por el poro. Ejemplo, moléculas como DNP, FCCP, CCCP y la termogenina. Son moléculas llamadas desacoplantes. Los desacoplantes separan la fosforilación oxidativa de la cadena transportadora. El desacoplante tiene como función hacer permeable la membrana mitocondrial interna a protones. Los protones pasan libres por la membrana mitocondrial. Esa es la función del desacoplante, hacer permeable la membrana. ¿Ya? La membrana se vuelve permeable. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El transporte de electrones no se bloquea. El gradiente electroquímico se forma igual. El consumo de oxígeno o la formación de agua, como quieran verlo, es la misma. Entonces, por el lado de la cadena respiratoria no sucede nada. Todo lo que tiene que ver con transporte de electrones no sucede nada. ¿Ya? Al principio no es malo. ¿Ya? Ahora, la síntesis de ATP disminuye. Porque los protones se unen al desacoplante, atraviesan la membrana y en la matriz son liberados. Entonces, imagínense que un desacoplante funciona como un canal. El desacoplante es como si hiciese un hoyito, un agujero en la membrana. Entonces, el desacoplante toma en el espacio intermembrana al protón, atraviesan juntos la membrana mitocondrial interna, llegan a la matriz y lo liberan. ¿Qué sucede? Que el gradiente electroquímico se disipa. Los protones no ingresan por la ATP sintasa. El protón no ingresa por la ATP sintasa, lo hace por el desacoplante, por ende, el gradiente se disipa por otro lado. Por ende, ¿quién sufre? La síntesis de ATP. Como los protones no ingresan por la ATP sintasa, la síntesis de ATP disminuye. Ejemplo, 2,4 dinitrofenol, que es el DNP, carbonil, cianuro, para trifluorometoxihidrazona, FCCP, carbonil, cianuro, metaclorofenilhidrazona, CCCP. Todos estos son desacoplantes. De hecho, antiguamente el DNP se utilizó como una sustancia para bajar de peso. En los años 80, se vendía el DNP como un quemador de grasas, porque así provocaba que disminuyese la síntesis de ATP, y al disminuir la síntesis de ATP, mi cuerpo requería cada vez más energía. Y como mi cuerpo requería energía, iba por el lado de los lípidos para degradarlos. Mi cuerpo provocaba una lipólisis acelerada.
Entonces la gente que consumía esto veían que su masa grasa tendía a disminuir, porque como estoy produciendo menos ATP, mi cuerpo obviamente va a ir a las fuentes de energía de reserva para usarlas, lo cual era malo, porque este compuesto generaba, por ejemplo, una aceleración del metabolismo, con lo cual podíamos tener procesos de taquicardia y paros cardíacos. La gente que consumía en exceso se podía morir de esto, de hecho, se murió por envenenamiento por 2,4 nitrofenol. Entonces, al inicio era un quemador de grasa maravilloso, pero el exceso del uso y personas sensibles que provocó la muerte de sujetos que utilizaban esto, ¿ya? Lo transformó en un veneno. De ser un medicamento revolucionario, ¿ya? Para la quema de grasa, termina bajo la nomenclatura de veneno metabólico. Esto los puede matar, así de simple. Ahora es un veneno, está catalogado como un veneno, el 2,4 dinitrofenol, por si acaso, ¿ya? Otras sustancias desacoplantes son proteínas. Hay proteínas desacoplantes, ¿ya? También existen proteínas desacoplantes, ¿ya? Las proteínas desacoplantes, ¿ya? Son proteínas que se ubican en la membrana mitocondrial interna y disipan el gradiente y utilizan calor. Disipan el gradiente y liberan calor. Son proteínas que se aprovechan del reingreso de protones y el reingreso de protones permite generar calor, ¿ya? Estas proteínas reciben la nomenclatura UCP. UCP es una coupling protein, ¿ya? Proteína desacoplante en inglés. Hay 5 tipos, ¿ya? La más común es la UCP1, que es la proteína de la grasa parda. La grasa parda es la grasa que tienen los bebés en la nuca, o la grasa parda es la que generan, por ejemplo, los animales que hibernan, ¿ya? Obviamente para mantener calor. También tengo el UCP2, que aumenta en personas que tienen elevada insulina, ¿ya? Personas que están con algún tipo de resistencia a la insulina o diabetes, ¿ya? La UCP3, que está en el músculo esquelético, también inducida por la T3, UCP4 y 5 en el cerebro, ¿ya? Pero yo le digo, las más comunes son la UCP1, que está en grasa parda, recién nacidos, y la UCP2, que está en personas con resistencia a la insulina o diabéticos, ¿ya? Lanzaderas. Las lanzaderas son sistemas en donde se pueden transportar los electrones, ¿ya? O el poder reductor de los NADH generados, por ejemplo, en el citosol. NADH que se generan, por ejemplo, en glicólisis. Entonces, recordemos que glicólisis produce 2 NADH. La glicólisis produce 2 NADH. Esos NADH son impermeables a la membrana mitocondrial interna. El NADH no puede atravesar las membranas de la mitocondria. Entonces, los sistemas de lanzaderas permiten transferir los 2 electrones que están en esos NADH citosólicos a otras moléculas, y esas moléculas pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Entonces, la lanzadera finalmente lo que hace es transferir esos electrones, ¿ya? De un NADH citosólico, de glicólisis normalmente, a otra molécula que logra atravesar la membrana mitocondrial y llega a la matriz. Y cuando esa molécula llega a la matriz, se oxida y se convierte en ATP. Los sistemas de lanzadera son 2, el del glicerol 3-fosfato, que es irreversible, y el malato aspartato, que es reversible. Entonces, vamos por el primero. La del glicerol 3-fosfato está en el músculo esquelético y en el cerebro. Parte como un NADH citosólico, recordemos, partimos en glicólisis. La glicólisis produce un NADH citosólico. Ese NADH le entrega los 2 electrones a un glicerol 3-fosfato citosólico. Este se convierte en un FADH en la membrana mitocondrial interna, el cual después le entrega sus 2 electrones a una coenzima Q, y la Q se lo entrega al complejo 3. Entonces, aquí el rendimiento es 1.5 ATP por cada NADH citosólico. Entonces, partimos en glicólisis, y la glicólisis produce NADH. Ese NADH se convierte en NAD, y los 2 electrones terminan en un glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato contiene los 2 electrones. Ese glicerol 3-fosfato logra atravesar la membrana mitocondrial externa por una porina, llega al espacio intermembrana, llegamos al espacio intermembrana, ¿ya?
Y en el espacio intermembrana, el glicerol 3-fosfato le entrega sus 2 electrones a un FAD. Y el FAD se convierte en FADH2. Y ese FADH2 se lo entrega a una coenzima Q que se convierte en QH2. Y ahí llego al complejo 3 y el transporte de electrones sucede normal. ¿Cuál es el problema? Que partí en un NADH. El problema acá es que partí con los 2 electrones de un NADH. Tengo 2 electrones de un NADH y terminé con los 2 electrones en un FADH2. ¿Cuánto vale cada FADH2? Cada FADH2 vale 1.5 ATP. Si utilizo esta lanzadera, pierdo energía. La otra lanzadera es la malato-aspartato. Esta es reversible. La encuentro en riñón, hígado y corazón. Ahí funciona. Ahí está ubicada. Hígado, riñón y corazón. Parto con un NADH citosólico proveniente de glicólisis. De nuevo tengo glicólisis. Parto con un NADH citosólico y este le entrega sus 2 electrones a un NADH mitocondrial. Y el NADH mitocondrial se lo entrega al complejo 1. Significa que si estoy en un NADH citosólico y termino en un NADH mitocondrial, mi ATP vale 2.5. El ATP vale lo mismo afuera que dentro. ¿Cómo funciona? Citosol. Estoy en el citosol. En el citosol tengo la glicólisis activada y produzco NADH. Ese NADH le entrega sus 2 electrones a un oxaloacetato. El NADH le entrega los 2 electrones a un oxaloacetato que está en el citosol. Fíjense, el oxaloacetato está en el citosol. Todo parte en el citosol. El oxaloacetato recibe los 2 electrones y primero se convierte en un malato. El malato citosólico atraviesa la membrana mitocondrial interna, llega al espacio intermembrana y tiene un transportador, tiene un antiporter malato oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. Tiene un transportador malato oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. Entra el malato lleva los 2 electrones, recuerden, el malato lleva los 2 electrones, y el malato cuando entra, le vuelve a entregar los electrones a un NAD mitocondrial. Entonces, cuando el malato entró, se encontró con un NAD mitocondrial. Y ese NADH que obtengo se va a la cadena transportadora de electrones y produce 2,5 ATP. Bueno, el malato entró, se convirtió en oxaloacetato, el oxaloacetato sale, el oxaloacetato se convierte en aspartato, el aspartato sale por un antiporter y el aspartato cuando está afuera, cuando sale el aspartato, vuelve a convertirse en oxaloacetato y esto genera un ciclo. Entró el oxaloacetato como malato, el malato llegó al interior, entregó los 2 electrones, se vuelve a convertir en oxaloacetato, después se convierte en aspartato, sale como aspartato y vuelve a ser oxaloacetato. ¿Por qué se llama malato aspartato? Porque el malato entra con los 2 electrones y sale el aspartato sin los electrones. Y eso es un transportador que hablamos que es reversible, porque todo esto genera un ciclo de transporte. ¿Ya? ¿Dónde terminaron los 2 electrones? En un NADH mitocondrial. Los 2 electrones terminaron en un NADH mitocondrial. Por ende, valen exactamente lo mismo, 2.5 ATP. No hay pérdida. Vuelve a valer 2,5 ATP. Balance energético. Vamos a determinar que la degradación de una molécula de glucosa en total produce de 30 a 32 ATP. La respiración celular produce de 30 a 32 ATP en total. Entonces, recordemos, en la glicólisis, yo parto con una glucosa y obtengo 2 piruvatos. En la glicólisis, parto con una glucosa y obtengo 2 piruvatos. Esto va a producir en total 2 NADH y 2 ATP. Esto es solamente glicólisis. Una glucosa genera 2 piruvatos y esto genera 2 NADH y 2 ATP. Cada NADH es citosólico. Por ende, si yo lo convierto en ATP, esto podría ser 3 o 5. ¿Ya? Esto podría ser 3 o 5. ¿Ya? Va a depender de la lanzadera. Si entran por la primera lanzadera, glicerol 3-fosfato sería 1,5 por 2. Si es por la otra lanzadera, 2,5 por 2. Ya, es allí el 3 o el 5. El ATP vale lo mismo. 2 ATP vale 2 ATP. En la respiración celular, acá tengo respiración celular.
Cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, libero 2 NADH, pero son 2 NADH mitocondrial. 2 NADH por 2,5, 5. De ahí viene el ciclo de Krebs. Un ciclo de Krebs, un acetil produce, recuerden, un acetil produce 3 NADH, un acetil produce 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Como tengo 2 acetil, recuerden que son 2 acetil-CoA, son 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP. 6 por 2,5, 15. 2 por 1,5, 3. 2 ATP o 2 GTP, lo mismo, 2. En total, tengo de 30 a 32 ATP. La única diferencia, si es 30, es porque ocupé una lanzadera. Si sumo 32, es porque al principio ocupé la otra lanzadera. La glicólisis más fermentación son 2 ATP. La glicólisis más la respiración celular, eso les da de 30 a 32 ATP. Entonces, glicólisis más fermentación, en total 2 ATP. Glicólisis más respiración celular, lo que uno llama metabolismo aeróbico, de 30 a 32. Es más energético la vía aeróbica versus la vía anaeróbica.